Mi nombre es Mateo, y esta no es una historia de iluminación, sino una confesión. Durante 47 años, casi toda mi vida adulta, fui el único guardián de lo que mis ancestros, la gente de las alturas, llamaban los Migyur, los inmutables. Para ustedes, en sus libros y en sus pantallas, ellos tienen otro nombre, uno que susurra a medio camino entre el mito y el miedo, los Yetis. 47 años mantuve el pacto de silencio, protegiendo a su familia en los pasos altos e inaccesibles del Himalaya, ocultos no solo de sus mapas, sino de su misma imaginación. Pero entonces llegaron los soldados. Rompo mi silencio ahora, grabando esta cinta con manos que tiemblan tanto por el frío como por el peso de lo que debo decir, porque necesitan saber lo que hicieron. Necesitan entender lo que obligaron a los Migyur a revelar, no solo sobre su propia naturaleza, sino, y esto es lo más terrible, sobre la nuestra. Grabo esto porque la montaña ya no puede guardar todos los secretos, y el mío es el más pesado de todos. Mi única credibilidad es este lugar, el testigo de piedra de mi larga vigilia. Les hablo desde una gompa en ruinas, un pequeño monasterio abandonado que se asoma precariamente sobre la cascada de hielo del Khumbu. Este ha sido mi hogar, mi celda y mi santuario desde que era un hombre joven. No necesitan un mapa para sentirlo, solo escuchar. Conozco el quejido profundo y milenario del glaciar, cuando se mueve a las 3 de la madrugada, un sonido que no se oye con los oídos, sino que viaja a través de la roca sólida y se te mete en la médula de los huesos, recordándote que incluso la piedra está viva y en movimiento. Conozco el siseo agudo y desesperado de mi pequeño hornillo de gas, luchando contra el aire fino y cortante para hervir un poco de agua, una batalla diaria por algo tan simple como el calor. Y sobre todo, conozco el silencio. Un silencio tan absoluto a más de 5.000 metros de altitud, que el único ritmo constante es el golpe sordo y pesado de mi propio corazón en mis oídos. Un tambor que me recuerda que todavía estoy aquí. No vine a este lugar buscando la paz o la sabiduría de los monjes que lo habitaron antes que yo. Mi peregrinaje no fue de fe, sino de penitencia. Huía de la culpa. Una avalancha interna mucho más destructiva que cualquiera de las que azotan estas laderas. Abajo, en mi aldea, un desprendimiento de tierra se llevó todo lo que amaba. Mi esposa, mis 2 hijos, se los tragó la montaña. Pero no fue un simple accidente. Yo fui advertido. Un anciano, uno que todavía escuchaba las viejas historias, me habló de las grietas, del olor a tierra mojada en pleno invierno, de los pájaros que habían dejado de cantar. Me advirtió, y yo, un hombre joven y arrogante, lleno de las nuevas ideas del valle, lo ignoré. No hice nada. Mi inacción costó sus vidas. Así que subí aquí, no para encontrar a Dios, sino para que me olvidara. La montaña guarda sus secretos, y yo solo quería convertirme en uno más de ellos, un fantasma anónimo borrado por el viento y la nieve. Durante décadas, mi vida se redujo a un ritual de autocastigo. Cada amanecer, el mismo mantra recitado con los labios agrietados por el frío. Cada día, la misma ración de zampa y té con mantequilla rancia. El tiempo dejó de tener sentido. Se convirtió en un ciclo de ventiscas y soles fugaces. Me había convertido en parte del paisaje, una roca más entre las ruinas. El silencio era mi compañero constante, mi castigo y mi único consuelo. Había aprendido a leerlo, a distinguir el silbido del viento que anuncia una tormenta del murmullo que simplemente juega con las banderas de oración deshilachadas. El crujido de la nieve bajo mis botas, el estallido seco de una roca que se rinde al hielo por la noche. Eran los únicos sonidos de mi universo, predecibles, familiares. Mi penitencia era ese silencio, un vacío que reflejaba el que sentía por dentro. Creí que nada podría romperlo. Creí que había logrado mi objetivo de desaparecer. Estaba equivocado. La montaña aún no había terminado conmigo. El día que mi exilio terminó, el silencio no se rompió. Fue destrozado. No fue el estruendo de una avalancha, ni el rugido del viento huracanado en el paso. Era un sonido que simplemente no pertenecía a este lugar, una nota discordante en la sinfonía helada que yo conocía de memoria. Empezó como un bufido gutural, profundo, un sonido ahogado en dolor que pareció hacer vibrar la mismísima piedra sobre la que me sentaba. E inmediatamente después, un gemido agudo, largo y desesperado, lleno de una angustia que trascendía cualquier lenguaje. No era el grito de un animal salvaje cazando o siendo cazado. Era el sonido puro del sufrimiento,
un lamento que hablaba de una herida profunda, de una pérdida insoportable. Era un sonido que exigía una respuesta, que me arrancaba de mi letargo autoimpuesto. El dolor suena igual en cualquier idioma, incluso en uno que nunca has escuchado antes. En ese instante, los 47 años de aislamiento se derrumbaron sobre mí. De repente, estaba de vuelta en aquel día terrible, escuchando los gritos ahogados de mi pueblo mientras la tierra se los tragaba. Mi penitencia se había construido sobre un pilar de inacción, sobre la cobardía de no haber hecho nada. Y ahora, el universo, la montaña, o lo que fuera, me presentaba una nueva prueba, una elección imposible. Podía hacer lo que había hecho durante casi 5 décadas, quedarme quieto, ser un fantasma, hundirme más en mi irrelevancia y dejar que el sufrimiento ajeno siguiera su curso. O podía levantarme, salir de mi tumba de piedra y enfrentarme a lo que fuera que estuviera causando ese sonido, arriesgando el sagrado y patético aislamiento que tanto me había costado construir. El recuerdo de la cara de mi hijo me asaltó. Ya había elegido el silencio una vez. No podía volver a hacerlo. Mi penitencia no era esconderme, era, finalmente, actuar. Avancé con una lentitud que era mitad cautela, mitad terror. Cada paso era un debate. El viento aullaba, arrancándome el poco calor que me quedaba, como si la propia montaña intentara empujarme de vuelta a mi refugio. Me movía entre las rocas, usando las sombras que tan bien conocía, siguiendo el rastro de aquel lamento que ahora venía en oleadas intermitentes, más débiles, más desesperadas. El miedo era una cosa física, un nudo de hielo en mi estómago. No era el miedo a un depredador, era el miedo a lo desconocido, a romper el único voto que me había mantenido cuerdo. ¿Y si era una trampa? ¿Un leopardo de las nieves herido, esperando en una emboscada? ¿O algo peor, algo que las viejas historias solo se atrevían a susurrar? Pero el sonido no era de agresión, era de pura miseria. Y mezclado con él, ahora que estaba más cerca, podía oír otro sonido, más agudo, más pequeño, un gemido de pánico infantil. Ya no era solo un herido, era una familia. La encontré en el borde de un desprendimiento reciente, una zona de rocas afiladas y hielo fracturado, y la visión me detuvo en seco, robándome el aliento en un aire que ya de por sí era escaso. Era enorme, una hembra, cubierta de un espeso pelaje blanco como la nieve recién caída, pero manchado de un rojo oscuro y espantoso. Estaba semisentada, apoyada contra una pared de roca, y una de sus piernas estaba atrapada bajo un bloque de granito del tamaño de un jack. Estaba torcida en un ángulo imposible, antinatural. Pero no era su herida lo que me paralizó, era su postura. A pesar de su agonía, estaba formando un escudo con su cuerpo, y acurrucados detrás de ella, temblando incontrolablemente, había 2 crías pequeñas, sus grandes ojos oscuros fijos en mí con un terror absoluto. El bufido de dolor de la madre se convirtió en un gruñido de advertencia cuando me vio. Una promesa de violencia que su cuerpo destrozado ya no podía cumplir. El instinto, el de un hombre que ha vivido toda su vida en la montaña, se apoderó de mí. No me acerqué más, no hice ningún movimiento brusco. Lentamente, sin darle la espalda, comencé a retroceder. Cada paso era deliberado. Mantenía mis ojos bajos, una señal de sumisión, no de amenaza. En ese momento, no eran monstruos de leyenda, eran una madre protegiendo a sus hijos, una imagen tan primordial y universal que rompió la última barrera de mi miedo. Regresé a mis ruinas, con el corazón martilleando contra mis costillas. Mis manos, que habían estado firmes durante décadas de soledad, ahora temblaban sin control. No pensaba, solo actuaba. Encendí el hornillo y puse a calentar agua. Molí las hierbas de montaña que usaba para mis propios dolores y artritis, creando un emplasto espeso y fragante. En otro cuenco, mezclé harina de cebada tostada con agua caliente y un trozo de mantequilla, un zampa denso y calórico. Era comida de supervivencia, era medicina. Creé una frontera invisible, una roca grande y plana que se encontraba a unos 100 metros de donde ella yacía herida, en un espacio abierto que no ofrecía emboscadas. Dejé allí el cuenco de zampa caliente y el recipiente con el emplasto. No había ningún plan, ninguna estrategia, solo un impulso, una ofrenda nacida de una culpa antigua. Era un gesto, un intento de decir, no soy una amenaza, en el único lenguaje que se me ocurrió. Después de dejar los cuencos, me retiré. Volví a mi ruina,
Cerré la puerta de madera desvencijada y me senté en la oscuridad. La noche fue la más larga de mi vida. El viento sonaba como los lamentos de la hembra. Cada sombra que se movía era ella, arrastrándose para venir a acabar conmigo. Cada crujido era el de sus crías, solas y asustadas. Había roto mi penitencia, había intervenido, y ahora, en el silencio expectante, solo podía esperar las consecuencias de mi elección. Había decidido mantener su existencia en secreto, pero no sabía si yo sobreviviría para guardarlo. Al amanecer, la duda era una tortura. ¿Habría sido un error? ¿Un acto de arrogancia que solo había prolongado su sufrimiento o puesto en peligro mi vida? Con el corazón en la garganta, salí de la ruina. El aire era tan frío que dolía respirar. Caminé hacia la roca plana, mi frontera. Desde lejos, vi que los cuencos ya no estaban. El miedo me golpeó de nuevo. ¿Los había tirado? ¿Enfurecida? ¿O...? Me acerqué con cautela. No había rastro de ellos, ni una migaja de tzampa, ni una mancha del emplasto, y en el lugar exacto donde había dejado mi ofrenda, había algo más. Un pequeño trozo de cuarzo, de una claridad casi perfecta, que brillaba débilmente con la primera luz del sol. No estaba allí antes, lo sabía con certeza. Lo recogí. Estaba frío, suave. No fue un accidente, fue un intercambio, una respuesta. En ese momento, sin una sola palabra, se estableció un pacto. Y yo, el hombre que había huido de toda responsabilidad, acababa de aceptar la más grande de mi vida. Si la historia de mi penitencia y este primer encuentro les ha tocado de alguna manera, les pido que dejen un me gusta y se suscriban al canal. Compartan esta confesión. Hay mucho más que deben saber, y les prometo que lo que viene a continuación cambiará para siempre su forma de ver las cumbres vacías de nuestro mundo. Quédense conmigo hasta el final. Aquel primer regalo, el trozo de cuarzo, se convirtió en el ancla de mi nueva existencia. Ya no era solo un ermitaño castigándose a sí mismo, ahora tenía un propósito, por más extraño y aterrador que fuera. Esa mañana, el ritual se repitió, pero esta vez no había duda, solo una extraña mezcla de miedo y deber. Volví a moler las hierbas, sintiendo el aroma medicinal llenar mi pequeña habitación de piedra. Volví a preparar el tzampa, asegurándome de que estuviera caliente. El camino hacia la roca plana se sentía diferente. Ya no era una simple caminata, era una peregrinación. Dejé las ofrendas y me retiré, y al día siguiente, el cuarzo ya no estaba. En su lugar, perfectamente centrado sobre la piedra, había un trilobite fosilizado, una espiral de vida de un océano que había muerto eones antes de que estas montañas se levantaran. Era una comunicación clara, un segundo verso en un poema que apenas empezaba a comprender. Se estaba forjando un lenguaje sin palabras, un trueque entre dos mundos que no debían tocarse. Así nació nuestra rutina, el motor silencioso que impulsaría mis años venideros. Cada mañana, mi primera tarea era atender a mi familia secreta. La preparación de la comida y la medicina se convirtió en una meditación. La caminata de 100 metros a la roca de intercambio era el evento principal de mi día. Aprendí a leer el viento, a saber cuándo la nieve sería demasiado profunda, y cada día, al regresar a la roca, encontraba algo nuevo, una única pluma de águila del Himalaya, perfecta e intacta. Un trozo de pizarra con extraños arañazos que parecían mapas de estrellas desconocidas. Un diente de oso, largo y afilado. Cada objeto era un misterio, una pieza de un rompecabezas que yo ensamblaba en la soledad de mi ruina. Mi penitencia había encontrado un nuevo foco. Ya no se trataba de mi pasado, sino de este presente precario y sagrado. Era un regalo por un regalo. Esa era la primera ley de nuestro pacto. Las semanas se convirtieron en una cadencia de ofrendas y descubrimientos. Poco a poco, las reglas no dichas de nuestro acuerdo comenzaron a tomar forma, no a través de palabras, sino de consecuencias. La primera regla la aprendí por pura arrogancia humana. La curiosidad es un veneno lento en las alturas, y un día, después de dejar la comida, en lugar de retirarme por completo, me escondí detrás de un afloramiento rocoso, intentando ver más de cerca a la familia. Quería entender. Apenas me había agazapado cuando un sonido me paralizó. No era un gruñido, era un zumbido bajo y profundo, una vibración que no entraba por los oídos, sino que parecía nacer del suelo y resonar directamente en mi pecho, haciendo que me doliera respirar. Era una advertencia inequívoca.
una pared de sonido invisible. Aprendí la lección. Esa roca plana no era solo un lugar de intercambio, era una frontera, una línea que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía cruzar. La prueba de su asombrosa inteligencia llegó de formas sutiles y escalofriantes. Una vez, mientras cortaba leña, el hacha resbaló y me hice un corte profundo en la mano. Lo vendé torpemente con un trapo, pero el frío impedía que sanara bien. Al día siguiente, el regalo en la roca no fue un fósil ni una pluma. Era un manojo de hojas de una planta específica, una que mi abuela solía usar. Pogatusun Pinturiapokunporwons. Una hierba rara que solo crece en las grietas más protegidas y que detiene el sangrado y previene la infección casi al instante. Me habían estado observando, no solo mi llegada y mi partida, sino mi vida, mis debilidades, mis heridas. El miedo que sentí no era a su poder, sino a la profundidad de su conciencia. No estaba alimentando a bestias salvajes, estaba interactuando con mentes que funcionaban en un plano que yo no podía ni empezar a imaginar. Estaba siendo estudiado con la misma intensidad con la que yo los estudiaba a ellos. A través de sus huellas en la nieve, aprendí a leer la historia de su recuperación. Al principio, solo veía el arrastre de la pierna herida de la madre. Luego, poco a poco, la huella se volvió más firme, más profunda. Pronto, vi las huellas más pequeñas de las crías aventurándose más lejos de ella, dejando patrones caóticos en la nieve que solo podían ser juegos. Apenas los vislumbraba. Figuras blancas moviéndose como fantasmas en el borde de mi visión, siempre distantes, siempre alertas. Una vez, vi a una de las crías tropezar y caer por una pequeña pendiente nevada. La madre, ahora casi curada, se movió con una velocidad y una agilidad aterradoras para interponerse entre su cría y el vacío, recogiéndola con una gentileza que contradecía su tamaño monumental. En ese instante, dejé de pensar en ellos como la hembra y las crías. Empecé a pensar en ellos como una familia. Mi soledad, a veces, se convertía en una desesperación por entender, por conectar. Un día, la tentación fue demasiado fuerte. Después de dejar la comida, me retiré solo 50 metros y me senté abiertamente sobre una roca, inmóvil, tratando de parecer lo más inofensivo posible. Solo quería verlos, quería que me vieran. El zumbido de advertencia no llegó. En su lugar, algo más sutil ocurrió. Una pequeña piedra, del tamaño de un huevo de pájaro, silbó en el aire y aterrizó suavemente en la nieve a 1 metro de mis pies. No fue un lanzamiento violento, fue preciso, deliberado. No era una amenaza de daño, era un mensaje claro: vete, un recordatorio de la distancia necesaria. Era la segunda regla: nunca te quedes a observar. Nuestro pacto requería fe ciega. Yo debía proveer, y ellos debían recibir, en un vacío de confianza mutua, sin la contaminación de la observación directa. El verdadero invierno llegó con la furia de un dios olvidado. Una ventisca que duró una semana y borró el mundo bajo 5 metros de nieve fresca y traicionera. Mi ruina se convirtió en una cueva helada, y yo, su prisionero. El camino hacia la roca de intercambio desapareció por completo. Durante días, la ansiedad me consumió. No podía llegar a ellos. Se me acabó la medicina de hierbas y el Zampa se estaba agotando. Sentí el peso de mi fracaso original regresar con una fuerza aplastante. Otra vez, una familia dependía de mí y yo estaba fallando. Escuchaba el aullar del viento y solo podía imaginar su hambre, la herida de la madre reabriéndose por el frío extremo. Mi penitencia se había convertido en una segunda oportunidad para proteger a una familia, y la montaña misma parecía decidida a que fracasara de nuevo. Cuando la ventisca finalmente amainó, el mundo era un lienzo blanco, virgen y mortalmente silencioso. La desesperación era un sabor amargo en mi boca. Salí de la ruina, hundiéndome en la nieve hasta la cintura, sin saber cómo podría abrir un camino seguro a través de las acumulaciones traicioneras y las cornisas de nieve que ocultaban grietas mortales. Y entonces las vi, no a ellos, sino la prueba de su paso, una línea de huellas enormes y deliberadas, que comenzaba a unos 20 metros de mi puerta y serpenteaba a través del paisaje nevado, creando un camino seguro y compacto. No habían seguido el viejo sendero, habían creado uno nuevo, evitando las zonas más peligrosas con un conocimiento del terreno que superaba el mío. Cada huella era un escalón, una invitación. No solo estaban recibiendo mi ayuda, estaban correspondiendo.
Estaban protegiendo a su proveedor. Seguí el camino que habían hecho para mí, con un sentimiento de asombro que bordeaba lo religioso. Cada paso en sus huellas era un acto de fe. El camino me llevó directamente a la roca de intercambio, ahora limpia de nieve en un círculo perfecto a su alrededor. Los cuencos no estaban, por supuesto. En su lugar había 3 objetos, un trozo de cuarzo para mí, y 2 piedras más pequeñas y redondas, una al lado de la otra. Comprendí al instante, un regalo de cada uno de ellos, un agradecimiento de toda la familia. En ese momento, la dinámica de nuestra relación cambió para siempre. Ya no era un cuidador compasivo alimentando a criaturas necesitadas. Era un socio, un aliado en un pacto de supervivencia mutua contra la brutalidad de la montaña. La soledad de casi 50 años no desapareció, pero se transformó. Ya no estaba solo en mi lucha. Estábamos juntos en esto. El zumbido que significaba «no te acerques» adquirió un nuevo matiz, una nueva capa de significado. Un día, mientras me acercaba a la roca por nuestro camino habitual, el aire comenzó a vibrar con esa resonancia profunda y familiar. Me detuve al instante, por instinto. La lección estaba grabada en mi cuerpo. Esperé, conteniendo la respiración, escudriñando el camino por delante. No veía nada fuera de lo normal, pero el zumbido persistía, más intenso. Unos segundos después, un crujido atronador rompió el silencio. 50 metros más adelante, una sección entera de la ladera que yo estaba a punto de cruzar se desplomó en una pequeña avalancha de roca y hielo, barriendo el sendero. Si no me hubiera detenido, me habría arrastrado al abismo. El zumbido cesó. No solo era una advertencia para mantener la distancia, era una señal de peligro. Estaban cuidando mi vida activamente. Con esta nueva profundidad en nuestra comunicación, los regalos cambiaron una vez más. Los objetos de la naturaleza, los fósiles, las plumas, las piedras preciosas, se volvieron menos frecuentes. Y entonces, un día, encontré algo que heló la sangre en mis venas y encendió una nueva clase de obsesión en mi mente. En el centro de la roca, había un trozo de metal. Era oscuro, de un color casi negro, y estaba retorcido y deformado, como si hubiera sobrevivido a una fuerza increíble. Claramente era una pieza mecanizada, con ángulos y bordes que no existen en la naturaleza, pero estaba cubierto de marcas y picaduras, como si hubiera estado atrapado en el hielo durante milenios. Era antiguo, imposiblemente antiguo, pero a la vez, innegablemente tecnológico. Se sentía incorrecto en mi mano, una contradicción que mi mente no podía resolver. No pertenecía a la montaña, no pertenecía a nuestro mundo. Aquel trozo de metal se sentía como un carbón ardiente en mi mano, un secreto que pesaba más que cualquier roca. Mi primer impulso fue tirarlo, arrojarlo a una grieta y olvidarme de que lo había visto. Era un conocimiento peligroso, pero no podía. Era un regalo. Era parte de nuestro lenguaje. Era la siguiente frase en nuestra conversación silenciosa. Regresé a mi ruina y escondí el objeto en lo profundo de una grieta en la pared de piedra, detrás de un bloque suelto. Un secreto dentro de mi secreto mayor. ¿Qué era? ¿De dónde lo habían sacado? De repente, el misterio de su existencia se hizo más profundo. No eran solo criaturas desconocidas que vivían en las alturas. Estaban conectados a algo más, algo antiguo, algo ajeno, y por alguna razón, estaban empezando a compartir ese secreto conmigo. Este se convirtió en el nuevo ritmo de nuestras vidas. Mi rutina de proveer continuaba, un ancla de normalidad en un mar de extrañeza. Pero ahora, la anticipación era casi insoportable. ¿Qué encontraría en la roca al día siguiente? Otra maravilla de la naturaleza, otro fragmento de ese imposible metal. La madre estaba completamente curada. Su presencia era una sombra imponente y protectora que siempre sentía, pero rara vez veía. Los jóvenes crecían, sus huellas cada vez más grandes junto a las de su madre. Nuestro pacto era estable, una simbiosis perfecta y silenciosa. Yo les daba sustento y medicinas. Ellos me daban un propósito, protección y, ahora, pistas. Pistas de un misterio tan vasto que se extendía más allá de las cumbres del Himalaya, quizás más allá del cielo mismo. Yo era su guardián, pero cada vez más, sentía que también me estaba convirtiendo en su alumno. Los años que siguieron se convirtieron en una serie de episodios silenciosos y sagrados. El pacto se había solidificado, pero también había evolucionado. Vi crecer a los jóvenes. Sus regalos en la roca de intercambio se volvieron más personales.
más abstractos. Ya no eran solo objetos encontrados. Una mañana encontré un trozo plano de pizarra y, sobre su superficie oscura, había una serie de arañazos blancos, hechos con alguna tiza de roca. No eran marcas al azar, eran patrones, líneas que conectaban puntos, como cartas estelares. Pasé semanas tratando de compararlas con las constelaciones que yo conocía, las que mi padre me había enseñado. No coincidía ninguna. Estaba mirando un mapa del cielo nocturno de otro mundo, o quizás del nuestro, pero desde una perspectiva temporal o espacial, que mi mente humana no podía comprender. No eran animales, eran astrónomos, eran historiadores, y yo, su alumno analfabeto. La presencia del macho alfa, el patriarca de la familia, siempre había sido una sombra, una leyenda dentro de mi propio secreto. Lo sentía más de lo que lo veía, una presencia imponente en el borde de mi percepción, una sensación de ser observado por algo vasto y antiguo. Pero un día, su presencia se hizo innegable. La ofrenda en la roca no era una piedra ni una pluma. Era un leopardo de las nieves, muerto, perfectamente colocado en el centro de la piedra. Su cuello estaba roto, una muerte rápida y eficiente. No había señales de lucha. El mensaje era de una claridad aterradora. No era un regalo de comida para mí. Era una declaración de poder, un recordatorio de quién era el verdadero rey de este dominio. Y de alguna manera, también era un acto de protección. Este territorio está vigilado. Nada te hará daño aquí, porque todo lo que hay aquí me pertenece, incluyéndote a ti. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La gratitud y el miedo primordial se entrelazaron en mi pecho. Mi cuerpo, envejecido por el tiempo y la altitud, finalmente comenzó a fallarme. Un invierno, una fiebre me atrapó con una ferocidad inesperada. El mal de altura, combinado con una infección pulmonar, me dejó delirando en mi catre de piedra. Apenas podía moverme para encender el hornillo. Afuera, una tormenta de viento comenzó a rugir, de esas que arrancan la piel de los huesos y congelan el alma. Sabía, en mis pocos momentos de lucidez, que no sobreviviría a la noche. El viento se colaba por las grietas de la puerta, un aullido que prometía la muerte. Me entregué a mi destino, pensando que mi penitencia finalmente había terminado, con el amargo sabor del fracaso en la boca por dejar a mi segunda familia desprotegida. No pude cumplir mi promesa. Me hundí en la oscuridad, esperando que el frío me reclamara. Pero desperté. El aullido del viento se había convertido en un murmullo sordo y distante. La temperatura dentro de la ruina era notablemente más soportable. Confundido, me arrastré hasta la puerta. No podía abrirla. Algo la bloqueaba. Usando mis últimas fuerzas, empujé una de las piedras sueltas de la pared que usaba como ventana. Lo que vi me robó el poco aliento que me quedaba. Al otro lado de mi puerta había un muro de nieve, de casi 2 metros de altura, perfectamente construido y compactado. No era una acumulación natural, era una obra de ingeniería, un iglú improvisado bloqueando la entrada, protegiéndome del azote directo de la tormenta. Habían venido, en medio de la noche, en la peor de las tormentas. Habían cruzado la frontera invisible no para recibir, sino para dar, para salvarme la vida. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas. Ya no era su cuidador, éramos familia. La paz, sin embargo, es un lujo frágil en las alturas. El mundo de abajo, con su ruido y su insaciable curiosidad, empezó a trepar. Un día, el silencio sagrado fue profanado por un sonido que odié al instante. Un zumbido agudo, persistente y antinatural, como un insecto gigante y mecánico. Un dron. A través de mis viejos binoculares, los vi. Un equipo de excursionistas extranjeros, ricos y ruidosos, vestidos con colores brillantes que herían la vista contra la pureza blanca de la nieve. No estaban caminando, estaban conquistando. No estaban observando, estaban grabando. El dron era su ojo, un explorador impune que volaba más alto y más rápido que cualquier hombre, sin respeto por las fronteras o los secretos. Sentí una oleada de ira protectora, la misma que sentí cuando el macho dejó el leopardo. Este era mi territorio, nuestro territorio, y estaba siendo invadido. Observé, con el corazón en un puño, cómo el dron se elevaba, siguiendo la línea de la cresta, acercándose peligrosamente a la zona de cuevas que yo sabía que era su hogar. No era curiosidad al azar. Probablemente habían captado alguna anomalía térmica o simplemente seguían una línea de vuelo programada.
pero para la familia Migyur era una amenaza directa y desconocida. Vi al gran macho salir de las sombras de una cueva, una figura blanca contra la roca gris, observando el objeto zumbante. No había pánico en su postura, solo una concentración fría, calculadora y aterradora. Era la misma mirada de un depredador estudiando a una presa extraña antes de atacar. Si atacaba ese dron, si lo derribaba, la cámara transmitiría sus últimas imágenes. El secreto de 47 años se haría añicos en un instante. El mundo entero vendría a buscarlo. Tenía que actuar. El pánico agudizó mi mente. No podía gritar. No podía hacer una señal que revelara su ubicación. Tenía que detener al dron, no al Migyur. Corrí hacia mi ruina, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Mis ojos se posaron en un pequeño objeto que no había usado en décadas. Un espejo de señales. Parte de un viejo kit de supervivencia de mi vida anterior. Era una apuesta desesperada. Volví a salir, con el corazón martilleando. El dron seguía su curso, implacable. El macho se estaba tensando, preparándose para saltar. Recé a cualquier dios que pudiera escucharme. Apunté el espejo, capté el sol brillante de la altitud y dirigí el destello cegador directamente hacia la lente de la cámara del dron. Era un pulso de luz pura, un grito silencioso a través del abismo. El efecto fue inmediato. La pequeña máquina voladora se detuvo, vaciló en el aire como un pájaro herido. La cámara, deslumbrada por la luz intensa, probablemente estaba enviando una imagen completamente blanca a su operador. Unos segundos después, el dron giró torpemente y comenzó a descender, volviendo por donde había venido. El operador, frustrado o confundido, lo estaba retirando. Contuve la respiración, observando cómo el macho se relajaba, retrocediendo hacia las sombras de la cueva. Había funcionado. Una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas me invadió. Había desviado el desastre. Había protegido el secreto. Por un momento, me sentí como un guardián poderoso, un protector eficaz. Pero mi alivio fue prematuro, y mi victoria, una ilusión. En mi afán por protegerlos, había cometido un error catastrófico. Bajé los binoculares del dron y los enfoqué en el grupo de excursionistas, muy abajo en la ladera. No estaban mirando al dron que regresaba, estaban mirando hacia arriba, hacia mí, hacia la fuente del destello. Uno de ellos, probablemente el guía, estaba apuntando directamente en mi dirección. Vi sus bocas moverse, sus gestos de sorpresa y confusión. No habían visto a los Migyur, pero habían visto algo casi igual de imposible. Una señal de vida, una señal de inteligencia, en un lugar donde los mapas decían que no había nada más que roca y hielo. El destello que había salvado el secreto de los Migyur acababa de destruir el mío. Mi invisibilidad, mi escudo más preciado durante casi 5 décadas, se había hecho añicos. Los vi recoger su equipo y empezar a bajar. Pero sabía que la historia no terminaría allí. Las historias, en los valles, viajan más rápido que cualquier excursionista. Una historia sobre un destello imposible en los pasos altos del Khumbu. Un destello que no era un reflejo natural del hielo, sino una señal deliberada, una señal humana. Las preguntas empezarían en los salones de té de Namche Bazaar, el pueblo más cercano, a días de camino. ¿Quién podría estar viviendo allí arriba? ¿Por qué se escondería? Los susurros se convertirían en rumores, y los rumores en leyendas. No la leyenda de una bestia mítica, sino la de un hombre. El ermitaño loco de las cumbres. Mi anonimato se estaba quebrando. Yo, que me había esforzado tanto por ser un fantasma, estaba a punto de convertirme en uno. El precio de mi acto de protección fue mi propia exposición. Me había convertido en el misterio. Y los humanos, a diferencia de los Migyur, no respetan las fronteras. Su curiosidad es una forma de conquista. Ahora tenían un objetivo, un punto en el mapa que no estaba marcado. Cheyomo. La tensión en mi soledad cambió. Ya no era solo el miedo a un resbalón en el hielo o a una ventisca repentina. Era una nueva paranoia, una mirada constante hacia abajo, hacia los valles, esperando ver la primera línea de figuras oscuras que se acercaran, no en busca de una bestia mítica, sino en busca del hombre que la ocultaba. Ellos ven lo que nosotros no vemos, pensé con una amarga ironía, y ahora, gracias a mí, podrían empezar a verme a mí. Y si me encontraban a mí, ¿cuánto tardarían en encontrar a mi familia? Me senté junto a la roca de intercambio esa noche,
bajo un cielo lleno de estrellas que ya no me parecían desconocidas, sino llenas de advertencias. El cuenco de Tzampa que había dejado seguía allí, intacto. Era la primera vez en años que no recogían mi ofrenda. El zumbido bajo y profundo llegó desde la distancia, pero esta vez no era una advertencia de peligro físico. Se sentía diferente, melancólico, casi como una acusación. O quizás, una despedida. Había roto una de las reglas no dichas. Había atraído la atención del mundo exterior. Nuestro pacto sagrado y silencioso se había contaminado por mi miedo, por mi intervención. La intimidad de nuestro pequeño universo se había fracturado y por la grieta empezaba a filtrarse la fría y dura luz del mundo de los hombres. Los siguientes días fueron un tormento de silencio. No hubo regalos en la roca. No hubo huellas nuevas en la nieve. El silencio que una vez fue mi consuelo, ahora era una tortura, un vacío lleno de mi propia culpa. ¿Se habían ido? ¿Me habían abandonado, considerándome un riesgo demasiado grande? El peso de mi fracaso original, el que me llevó a estas montañas, regresó con una fuerza devastadora. Una vez más, por mis acciones, había puesto en peligro a una familia. Me había convertido en la amenaza de la que se suponía que debía protegerlos. Cada sombra en la ladera era un excursionista curioso, cada ráfaga de viento un susurro con mi nombre. Mi santuario se había convertido en una jaula de paranoia, y yo era tanto el prisionero como el guardián. Finalmente, en la cuarta mañana, al acercarme a la roca con el corazón encogido, vi que el cuenco vacío del día anterior ya no estaba. En su lugar, había un solo objeto. No era un fósil, ni una pluma, ni siquiera una de las extrañas pizarras. Era otro trozo de aquel metal oscuro e imposible, idéntico al que ya había escondido. Pero este tenía algo nuevo. En su superficie retorcida, había un único arañazo, fresco y deliberado. Una línea recta. No era un mapa estelar. No era una palabra. Era una flecha. Y apuntaba hacia arriba, hacia las cumbres más altas, hacia un glaciar inaccesible donde ni siquiera los escaladores más audaces se atrevían a ir. No era un regalo. No era un castigo. Era una instrucción. Un nuevo capítulo de nuestro pacto estaba a punto de comenzar. Uno que me llevaría más allá de los límites de mi propio mundo. El aniversario de la muerte de mi familia siempre ha sido el día más duro del año. Un ritual privado de dolor que la altitud hace más puro, más insoportable. No hay distracciones, solo el viento que arrastra los recuerdos y el frío que parece emanar de mi propio corazón. Aquel día, como cada año, me senté en el suelo de piedra de mi ruina, con la espalda contra la pared helada, y comencé a recitar los mantras por sus almas, pero mi voz se quebró. Las palabras se ahogaron en un torrente de lágrimas que no había sentido con tanta fuerza en décadas. La culpa, el fracaso, la soledad de 47 años se concentraron en un único punto de dolor agudo, un colapso silencioso. Ya no era un monje recitando, era un padre y un esposo llorando, un sonido crudo y vergonzoso en el silencio absoluto de la montaña. La confesión de una herida que nunca había sanado. En medio de mi lamento, una sombra cayó sobre la entrada. No la del sol moviéndose, era algo más. Una presencia. Mi instinto, afilado por décadas de soledad, gritó peligro. Me callé al instante, conteniendo un sollozo, transformando mi dolor en miedo. Lentamente, con el terror de un animal acorralado, levanté la vista, y mi corazón se detuvo. No era un leopardo de las nieves, no era una amenaza. Sentado en el umbral de mi ruina, apenas a unos metros de mí, estaba uno de los Migyur jóvenes, ahora casi un adulto. Había cruzado la frontera, la roca de intercambio, el espacio abierto, todas las reglas que habíamos construido durante años, las había roto. No se movía, no mostraba agresión. Sus grandes ojos oscuros, imposibles de leer, simplemente me observaban, y en ellos no vi curiosidad ni amenaza, sino una calma solemne. Una quietud que parecía absorber mi propio caos. Permanecimos así, en un silencio tenso, durante lo que pareció una eternidad. Yo, paralizado por el shock. Él, por una razón que no podía comprender. Esperaba el zumbido de advertencia, el recordatorio de la distancia, pero no llegó. En su lugar, de su pecho profundo, emanó un sonido que nunca había escuchado antes. No era un gruñido, ni un bufido, ni el zumbido de peligro. Era una vibración baja, larga y lúgubre.
una nota melancólica que no era una imitación de mi llanto, sino una armonía. Encajaba perfectamente con el tono de mi dolor, como un instrumento de cuerda antiguo uniéndose a una canción triste. No estaba copiando mi sufrimiento, lo estaba acompañando, estaba compartiéndolo, estaba diciendo, en el único lenguaje que ambos entendíamos, te escucho. Y en ese instante, el muro de culpa y penitencia de 47 años que había construido a mi alrededor se vino abajo. Se desmoronó en polvo. Las lágrimas que brotaron ya no eran de amarga soledad, sino de una gratitud tan abrumadora que me ahogaba. Recordé mis propias palabras, una verdad que había intuido desde el primer día. El dolor suena igual en cualquier idioma. Y aquí estaba la prueba. Esta criatura, este ser de mito y nieve, entendía la gramática universal del corazón roto. No eran bestias lo que había estado cuidando. No eran un secreto que debía guardar por deber. Eran mi familia. En su presencia silenciosa y en su canto fúnebre, me concedieron un perdón que yo nunca había sido capaz de darme a mí mismo. Me permitieron, por fin, dejar de ser un fantasma y volver a ser una persona. Se quedó conmigo hasta que mis sollozos se calmaron, hasta que el único sonido fue el del viento afuera. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se levantó y se fue, desapareciendo en el resplandor blanco de la tarde. Me quedé solo, pero por primera vez en casi medio siglo, no me sentía solo. La ruina ya no parecía una celda de penitencia, sino un hogar. El frío ya no se sentía como un castigo, sino simplemente como el clima. Algo fundamental dentro de mí había cambiado. El propósito de mi vida ya no era pagar una deuda por la familia que perdí, sino honrar y proteger a la familia que había encontrado. Mi existencia en la montaña ya no era una huida del mundo, se había convertido en el centro de mi universo, un universo que ahora compartía con ellos. Después de ese día, nuestra relación se transformó por completo. La roca de intercambio ya no era una frontera, sino una mesa compartida. Mis ofrendas de comida ya no eran un deber, sino un acto de amor. Y sus regalos, en respuesta, también cambiaron. Dejaron de ser curiosidades de la naturaleza o advertencias de poder. Se volvieron más deliberados, más urgentes. Era como si, al mostrarme su capacidad de empatía, hubieran decidido que yo estaba listo para la siguiente lección, para una verdad más profunda. La primera ofrenda después de nuestro momento de duelo compartido fue otro trozo de aquel metal oscuro y antiguo. Pero esta vez no estaba simplemente depositado sobre la roca. Estaba colocado sobre un lecho de flores de rododendro púrpura, las únicas que florecen a esta altitud. Las flores de los cementerios y los lugares sagrados. Era un regalo ceremonial. Lo recogí con una reverencia que no había sentido antes. Esta pieza era diferente, era más plana, como un fragmento de un casco o un revestimiento. Y cuando le di la vuelta, mi respiración se detuvo. La superficie no era lisa, tenía símbolos grabados. No eran arañazos como los de las pizarras estelares. Eran marcas precisas, geométricas. Una serie de líneas y ángulos que formaban patrones complejos y completamente ajenos a cualquier cosa que hubiera visto. No era escritura humana, no era arte tribal, era lenguaje, un lenguaje tecnológico y antiguo, grabado en un metal imposible. Ya no me estaban dando solo baratijas o pistas vagas, me estaban dando las páginas de un libro que no sabía leer. Me estaban mostrando su historia, su secreto más profundo. Mi obsesión se encendió con la furia de un fuego en un bosque seco. Pasaba horas en mi ruina, con los fragmentos de metal extendidos frente a mí, tratando de encontrar patrones, de descifrar un significado. ¿Eran instrucciones? ¿Una advertencia? ¿La historia de su origen? La flecha que me habían dejado antes ahora cobraba un nuevo y aterrador sentido. No apuntaba simplemente hacia arriba. Apuntaba a la fuente de estos fragmentos. Me estaban pidiendo que fuera allí. Me estaban pidiendo que descubriera la verdad por mí mismo. La paranoia de la vigilancia humana se desvaneció, reemplazada por esta nueva y abrumadora necesidad de entender. El mundo de abajo podía esperar. Tenía un universo entero por descifrar aquí arriba. Los regalos de metal continuaron. Cada pocos días, un nuevo fragmento aparecía en la roca. Una pieza parecía un cable trenzado, cortado limpiamente. Otra, un pequeño cilindro con más de esos símbolos alienígenas. Estaba construyendo un rompecabezas sin saber cómo era la imagen final. Mi pequeña ruina se convirtió en un museo de artefactos imposibles, y con cada nueva pieza, crecía en mí una certeza escalofriante.
Los Migyur no eran nativos de este planeta en la forma en que lo éramos nosotros. O si lo eran, su historia estaba entrelazada con algo que había venido de las estrellas. No eran simplemente una maravilla biológica, eran un legado, eran los supervivientes, o los guardianes, de un naufragio. Este conocimiento me colocó en una posición imposible, atrapado entre dos impulsos que se desgarraban mutuamente. Por un lado, la desesperación por entender. Quería saber su historia, quería entender los símbolos, quería honrar la confianza que habían depositado en mí al compartir su secreto más sagrado. Por otro lado, un miedo protector, más feroz que nunca. Si estos artefactos existían, significaba que eran reales, y si eran reales, otros podrían buscarlos. La historia del ermitaño loco, abajo en el valle, de repente me pareció trivial. El verdadero peligro no era que me encontraran a mí. El verdadero peligro era que alguien más encontrara lo que ellos estaban tratando de mostrarme. Proteger su existencia significaba mantener su historia en secreto, pero entender su historia podría ser la clave para su supervivencia. No tenía ni idea de qué camino tomar. Mi penitencia había terminado, pero mi prueba real acababa de comenzar. Yo era el único humano que conocía su secreto, el único que podía interpretar, aunque fuera torpemente, su lenguaje. El peso de su historia, de su posible origen extraterrestre, descansaba sobre mis hombros. Ya no era una cuestión de dejar comida en una roca. Se había convertido en una cuestión de proteger un legado que podría redefinir todo lo que la humanidad cree saber sobre la vida y el universo. Ellos habían compartido mi dolor. Ahora, me estaban pidiendo que compartiera su carga, una carga de metal antiguo y secretos cósmicos, y yo la acepté, sin saber que al hacerlo, estaba atrayendo la atención de una fuerza mucho más peligrosa que unos simples excursionistas. Si esta confesión sobre cómo mi penitencia se transformó en un propósito les ha conmovido, les ruego que muestren su apoyo con un me gusta y que se suscriban. Compartan esta grabación, lo que estaba a punto de descubrir. Gracias a estas pistas, atraería a los verdaderos monstruos a nuestra montaña, y no caminaban sobre dos piernas cubiertas de pelo blanco. Quédense hasta el final, porque la verdad es más aterradora y más magnífica de lo que pueden imaginar. La llegada de la patrulla militar no fue como la de los excursionistas. No hubo colores brillantes ni zumbidos de drones. Fue silenciosa, eficiente y aterradora. Los vi una mañana. Una línea de figuras oscuras moviéndose con una disciplina que helaba la sangre. Sus uniformes de camuflaje de invierno casi invisibles contra las rocas grises. No eran un equipo de rescate ni geólogos perdidos. Eran una unidad de prospección geológica del Ejército Popular de Liberación, el EPL. Pero sus herramientas no eran picos y martillos. Llevaban fusiles automáticos colgados al pecho y desplegaban equipos que yo solo había visto en fotografías de revistas viejas. Trípodes con antenas parabólicas, dispositivos que emitían un zumbido bajo y constante, y hombres que barrían las laderas con aparatos que parecían binoculares, pero sin lentes. No miraban el paisaje, lo escaneaban, lo diseccionaban. El aire de la montaña, antes puro y sagrado, se sintió de pronto contaminado por una presencia metódica y depredadora, una inteligencia fría que no buscaba entender, sino catalogar y poseer. Me encontraron al segundo día, no con gritos, sino con una visita educada y escalofriante a mi ruina. El oficial era un hombre joven, con una cara impasible y ojos que parecían registrar cada grieta de mi rostro, cada temblor en mis manos. Hablaba un nepalí perfecto, aprendido en un aula, sin el alma de la montaña en su acento. Su misión oficial, explicó, era la cartografía fronteriza y el estudio de anomalías geológicas. Me hicieron preguntas. ¿Había visto algo inusual? ¿Fragmentos de meteorito? ¿Lecturas magnéticas extrañas? Yo interpreté el único papel que podía salvarme, el que había ensayado sin saberlo durante décadas, el del viejo loco, el ermitaño inofensivo que hablaba con las rocas y había perdido la razón por la altitud y la soledad. Me encogí de hombros. Sonreí una sonrisa sin dientes y les ofrecí té rancio. El oficial sonrió también, una sonrisa delgada y sin calor, y supe que no me creía en absoluto. Sabían algo, no buscaban rocas, estaban cazando la fuente del metal que yo tenía escondido. Mi santuario se convirtió en una red de vigilancia. La montaña, que conocía como la palma de mi mano arrugada, ahora me era ajena y hostil. Los veía desde lejos, instalando su tecnología con una eficiencia brutal. Pequeñas cámaras activadas por movimiento,
camufladas para parecerse a las rocas. Sensores discretos clavados en las grietas del hielo. Por la noche, a través de mis binoculares, veía destellos infrarrojos parpadeando en la oscuridad, ojos invisibles que registraban cada movimiento de la fauna nocturna, cada roca que se desprendía. El pacto con mi familia Migyur se rompió por necesidad. No podía acercarme a la roca de intercambio. El área estaba comprometida, monitoreada. El silencio entre nosotros, antes lleno de confianza, ahora era un abismo de miedo e incertidumbre. Cada mañana, preparaba el tsampa por pura costumbre, un ritual doloroso para una comunión que ya no podía tener lugar. Estaba atrapado, un prisionero en mi propia ermita, rodeado por una jaula tecnológica que se extendía por kilómetros. Fueron sistemáticos, y pronto encontraron la primera prueba. No fueron mis huellas, siempre cuidadoso de borrarlas, sino las de ellos. Lejos de mis caminos habituales, en un lecho de barro casi congelado cerca de un arroyo glaciar, encontraron una única huella, perfectamente conservada. Demasiado grande para un oso, demasiado profunda, con una forma que no correspondía a ninguna criatura de los libros de zoología. Observé al oficial agacharse junto a ella, no con el asombro de un criptozoólogo, sino con el frío interés de un analista. Sacó una cámara, tomó fotografías desde todos los ángulos, midió sus dimensiones con una cinta métrica digital. No vio un mito, vio una variable no identificada, vio un obstáculo biológico que se interponía en su camino hacia su verdadero objetivo. La existencia de los Migyur, mi secreto sagrado, acababa de convertirse en un dato en su informe, un problema a resolver. El cerco se estaba cerrando. El peso de mi fracaso original, la culpa por la muerte de mi familia en la aldea, regresó con la fuerza de una avalancha. El miedo de que yo mismo, por mis acciones, hubiera guiado a estos destructores hasta el último santuario de los Migyur, era una tortura constante. ¿Fue el destello del espejo? ¿Habían interceptado alguna señal, algún patrón que mi ignorancia no había reconocido? Había pasado de ser su guardián a ser su posible Judas, la frase que se había convertido en un mantra de conexión. El dolor suena igual en cualquier idioma. Ahora resonaba en mi mente con un eco amargo. El dolor que yo sentía ahora era el de la traición inminente, el de saber que el lenguaje de la avaricia y el poder de esos hombres ahogaría cualquier canción de empatía que la montaña hubiera podido enseñar. Mi penitencia no había terminado, había entrado en su fase más cruel, donde corría el riesgo de repetir mi pecado, esta vez a una escala cósmica. Desesperado, intenté advertirles. Tenía que hacerlo. Me aventuré por la noche, moviéndome por rutas peligrosas y olvidadas que ni siquiera las cabras montesas usaban, evitando las áreas donde sospechaba que estaban los sensores. Cerca de una de las entradas a su sistema de cuevas, utilicé nuestro viejo lenguaje. No el zumbido, que no podía replicar, sino las señales visuales. Con 2 ramas quemadas, creé una gran X en el suelo. El símbolo universal de peligro, un signo que sabía que entenderían. Era un grito primitivo en la oscuridad, una oración desesperada, pero mientras lo hacía, una sensación de absoluta inutilidad me invadió. ¿Cómo adviertes a una leyenda para que se esconda de una tecnología que ve a través de la roca y la oscuridad? ¿Cómo le dices que el peligro no es un depredador de carne y hueso, sino una señal de radio, un mapa de calor, un algoritmo en una computadora a miles de kilómetros de distancia? Mi advertencia era un poema contra una apisonadora. Mi impotencia se confirmó la noche siguiente. Me escondí en un nido de rocas a gran altura, temblando tanto de frío como de miedo, y observé. Uno de los soldados, en una cresta opuesta, levantó uno de sus dispositivos. Una luz roja, invisible a simple vista, barrió la ladera frente a él. A través de mis binoculares, vi la pantalla de su aparato, y mi corazón se hundió en un pozo de hielo. Sobre la pantalla verdosa, vi 3 formas brillantes y cálidas moviéndose lentamente. La madre y los 2 jóvenes, buscando refugio del viento. Para mis ojos eran fantasmas de nieve, casi indistinguibles del entorno. Para el visor térmico del soldado, eran faros de luz, objetivos claros y definidos que se movían en la oscuridad. La montaña ya no tenía secretos para ellos. La invisibilidad que había protegido a los Migyur durante eones acababa de ser borrada por un interruptor. La caza había terminado. Ahora solo era cuestión de tiempo para la captura. Fue entonces cuando escuché la verdad, una verdad que congeló cualquier esperanza que me quedara.
El viento de la noche trajo fragmentos de una conversación por radio desde su campamento base, la voz metálica del oficial cortando el silencio. No hablaban de cartografía, hablaban de asegurar el activo y de confirmar la firma de energía. Y luego, la frase que sentenció a mi familia: proceder con el protocolo de contención, neutralizar a la fauna hostil si es necesario. Fauna hostil, así los veían, no como seres inteligentes, no como una maravilla de la naturaleza, sino como alimañas que se interponían entre ellos y su premio. Su premio no era la criatura, era su hogar, la fuente de la energía que detectaban, la fuente del metal. La crueldad no estaba en la violencia, sino en la frialdad del lenguaje, en la deshumanización absoluta, en la lógica implacable de la extracción de recursos. Ellos no querían un trofeo, querían lo que los Migyur habían estado guardando durante milenios. El cerco, que antes era una red amplia y psicológica, ahora era una soga de acero apretándose alrededor de un punto específico en el mapa. Durante los 2 días siguientes, observé cómo la patrulla abandonaba sus búsquedas amplias y concentraba todos sus esfuerzos en una sola dirección, hacia arriba, hacia el glaciar inaccesible al que apuntaba la flecha en el fragmento de metal. Utilizaban su radar de penetración terrestre, enviando pulsos a las profundidades del hielo, creando un mapa tridimensional de las cavidades ocultas. Estaban siguiendo el rastro de energía hasta su origen. Cada pitido de sus máquinas era un clavo más en el ataúd del secreto. Ya no había duda. Se dirigían directamente a la cueva principal, al lugar sagrado que los Migyur me habían estado invitando a descubrir. Se dirigían al corazón de todo el misterio. Y yo era el único que sabía lo que encontrarían allí. La paranoia que me había consumido durante semanas se evaporó, reemplazada por una claridad fría y aterradora. La espera había terminado. Mi papel como observador pasivo, como proveedor de alimentos y guardián silencioso, se había vuelto inútil, obsoleto. Ellos llegarían a la cueva en cuestión de horas. La elección ya no era entre el silencio y la palabra, entre la acción y la inacción. La elección era entre dejar que profanaran un legado cósmico y destruyeran a la única familia que me quedaba, o interponerme en su camino con la única arma que tenía, mi propia vida y la verdad, por increíble que fuera. Me levanté de mi puesto de observación. El viento aullaba, pero yo ya no lo oía. Dentro de mí había un silencio absoluto, el silencio que precede a la decisión final. Recogí la pieza de metal con la flecha grabada. Ya no era un mapa, era mi responsabilidad. Mi penitencia no era morir solo en una ruina, era morir, si era necesario, protegiendo a los guardianes. Empecé a seguirles. Los seguí como una sombra, mi cuerpo viejo y agotado moviéndose por instinto a través de rutas que solo yo conocía. El corazón me golpeaba en el pecho como una piedra suelta en una avalancha. Me mantuve por encima de ellos, una figura oscura contra la nieve, observando cómo su tecnología profanaba el silencio sagrado de las cumbres. Finalmente, llegaron al lugar al que la flecha de metal me había señalado, un sistema de cuevas a gran altitud, cuya entrada principal estaba sellada por un derrumbe reciente. Era un callejón sin salida, una tumba de hielo. Se detuvieron. El oficial consultó sus instrumentos, luego señaló la pared de roca y hielo. No había duda. Sus máquinas les decían que el premio estaba al otro lado. Los vi colocar las cargas explosivas, un acto de una violencia tan fría y metódica que sentí una náusea profunda. El silencio expectante antes de la detonación fue el más largo de mi vida. Sabía que lo que viniera después cambiaría el mundo, o lo condenaría a nunca conocer la verdad. La explosión fue un trueno seco y brutal que desgarró el tejido de la montaña. El eco rebotó entre los picos como el grito de un dios herido. El humo y el polvo de roca llenaron el aire, y cuando se disipó, una boca oscura y humeante se abrió en la ladera. Los soldados, con una eficiencia robótica, formaron un perímetro. El oficial, flanqueado por 2 de sus hombres, encendió las potentes linternas tácticas montadas en sus armas y avanzó hacia la oscuridad. Yo, desde mi posición oculta, apenas podía respirar. Contuve el aliento, esperando oír los gruñidos de mi familia, el sonido de una batalla desesperada. Pero no hubo nada, solo el crujido de las botas militares sobre el hielo roto y el zumbido de sus equipos. El misterio que yo había tardado media vida en empezar a comprender estaba a punto de ser violado y catalogado en cuestión de minutos por hombres que no veían más allá de sus órdenes. Cuando los haces de sus linternas iluminaron el interior, la verdad se reveló, una verdad tan vasta y aterradora que incluso el oficial se detuvo en seco.
La cueva no era una cueva, era una tumba, y era el origen de todo. Semienterrados en el hielo y la roca, visibles a través de capas de hielo transparente de milenios, estaban los restos de una nave. Su forma era orgánica y extraña, su casco del mismo metal oscuro de los fragmentos, retorcido por un impacto cataclísmico. Era imposiblemente antigua, pero inequívocamente tecnológica. En el centro de la caverna, pulsando con una luz azulada y débil a través de una brecha en el casco, estaba su núcleo de poder moribundo, la firma de energía que habían estado rastreando. Habían encontrado su tesoro. No era un depósito de mineral, era un naufragio de las estrellas. Los Migyur no eran una anomalía biológica, eran la consecuencia de este evento. Y entonces vi lo que las luces de los soldados aún no habían enfocado. Las paredes, cada superficie de la inmensa caverna, desde el suelo hasta el techo, estaba cubierta con ellas. Miles y miles de trozos de pizarra, como los que me habían dejado a mí, encajados en las paredes de hielo, cada uno cubierto con esos arañazos precisos, esas cartas estelares, esos símbolos geométricos. No eran regalos, no eran arte primitivo, era una biblioteca, una vasta e ininterrumpida crónica que abarcaba eones, la historia de un naufragio, la historia de los supervivientes, la historia de sus descendientes, velando por este lugar sagrado y roto. Entendí en un instante. No eran animales, eran custodios, eran bibliotecarios, una estirpe de guardianes silenciosos que habían pasado su historia de generación en generación, esperando a alguien que pudiera entender, o temiendo a alguien que viniera a destruir. Fue entonces cuando los encontraron, acurrucados en la sombra más profunda, detrás del núcleo de la nave. Estaban ellos, el gran macho, la hembra y los dos jóvenes, ahora casi adultos. Estaban atrapados, sus cuerpos blancos casi luminosos contra la oscuridad del metal alienígena. No gruñeron, simplemente observaron, con una dignidad silenciosa y antigua. El oficial levantó su radio. Su voz fue cortante, desprovista de cualquier asombro o maravilla. Objetivo localizado. Aseguren el perímetro. La nave es la prioridad. Neutralicen a la fauna hostil. Sin testigos biológicos. Fauna hostil. La frase resonó en la caverna como una blasfemia, mientras los soldados levantaban sus rifles, apuntando a mi familia. El tiempo pareció detenerse. Vi la crueldad en su máxima expresión, no la ira, sino la indiferencia. El exterminio como un simple paso en un procedimiento. Pero el gran macho, el patriarca, hizo algo que nunca olvidaré, algo que ningún informe militar podría jamás catalogar. No atacó, no rugió. Con una calma solemne que era el acto de desafío más profundo que he presenciado, caminó lentamente hacia el casco de la nave. Puso sus enormes manos sobre un panel que estaba cubierto con los mismos símbolos geométricos del fragmento de metal que yo llevaba conmigo. Y entonces, emitió aquel zumbido, el mismo zumbido que usaba para advertirme, pero esta vez era diferente. Era más profundo, más puro, una nota resonante que parecía hacer vibrar cada molécula de aire en la cueva. La nave, muerta durante milenios, gimió en respuesta. Una luz azul recorrió su casco. Era una secuencia de autodestrucción. Estaba eligiendo borrar toda su historia, su legado, su misma existencia, antes que dejar que cayera en manos de aquellos que solo veían un recurso que explotar. En ese instante, la duda me abandonó. Mi elección era clara. Tenía que darles tiempo. Tenía que hacer que la mentira del macho fuera una verdad. Aprovechando mi conocimiento íntimo de la montaña, grité. Un sonido crudo, primario, la voz de un hombre que ha vivido 47 años escuchando el hielo gemir. «Las fumarolas», grité en nepalí, mi voz resonando antinaturalmente fuerte. La explosión ha desestabilizado las fumarolas geotérmicas bajo el glaciar. Toda la montaña va a colapsar. Era una mentira, pero una mentira anclada en una verdad posible, la clase de verdad que solo un viejo loco de la montaña conocería. Usé cada gramo de la credibilidad que me había dado mi leyenda de ermitaño, mi locura, mi pertenencia a este lugar. Grité sobre el olor a azufre, sobre el temblor que sentía bajo mis pies, suplicando por sus vidas mientras fingía suplicar por las mías. El oficial se volvió hacia mí, con el rifle todavía apuntando hacia la cueva. Su rostro una máscara de furia y confusión. Pero entonces, su visor térmico, que seguía apuntando hacia la nave, debió demostrarle algo imposible. El núcleo de poder, activado por el Migyur, se estaba encendiendo,
liberando una oleada de calor. En su pantalla, mi mentira se convirtió en una realidad aterradora. Vio la firma de energía volverse crítica. Me creyó. Por un instante, el manual de procedimientos del soldado fue derrotado por el miedo primordial a ser enterrado vivo bajo 1.000.000 de toneladas de hielo. «Retirada», gritó. «Salgan todos, ahora», mientras los soldados salían a toda prisa, tropezando en la oscuridad. Yo no me moví. Me quedé en mi puesto de observación, observando el caos que había creado. Mientras la avalancha que yo había ayudado a provocar con mi grito y que la nave moribunda estaba haciendo real con su estertor final, comenzaba a rugir en la distancia. Yo me quedé. Y fue entonces cuando lo entendí todo, el giro final de mi larga penitencia. El primer trozo de metal que me dieron, el que escondí en mi ruina, no fue un regalo, no fue un hallazgo casual, era una llave, una invitación. Habían estado tratando de mostrármelo todo el tiempo, de guiarme a su santuario, de hacerme partícipe de su secreto, no solo su guardián. Mientras las primeras rocas caían, sellando la entrada para siempre, vi a la hembra empujar a sus 2 hijos hacia un pasadizo trasero, una grieta oculta en la parte posterior de la nave, asegurando que el linaje, la memoria, continuaría. No eran solo mi familia, eran mis maestros, y yo, su alumno más lento. Mis últimas palabras en esta grabadora son estas, mi confesión final. Rascamos los cielos con nuestros telescopios buscando señales de inteligencia, gastando fortunas y soñando con el contacto. Y, sin embargo, aniquilamos la inteligencia que vive a nuestro lado, en los rincones olvidados de nuestro propio mundo, simplemente porque no se ve, no actúa y no piensa como nosotros, porque su valor no se puede medir en barriles de petróleo o en gramos de un metal estratégico. Durante 47 años, creí que mi penitencia era protegerlos de la naturaleza implacable. Estaba equivocado. Los estaba protegiendo de ustedes. Esta grabación, este eco de mi voz en una montaña que pronto estará en silencio, es su único legado. La prueba de que existieron, la prueba de que éramos los indignos. Y mi última confesión. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si esta confesión ha dejado una marca en ustedes, les pido una última cosa. Dejen un me gusta para que este eco viaje más lejos. Suscríbanse para honrar otras memorias perdidas y compartan esta cinta. Quizás así, la próxima vez que nos encontremos con lo desconocido, elijamos la empatía en lugar del rifle. No se vayan. El próximo vídeo que aparecerá recomendado en su pantalla contiene otra historia que necesita ser escuchada. No dejen que se pierda en el silencio.